Hola, Almita Imparable, ¿cómo estás? Mi pregunta de hoy es, ¿estás consciente del proceso? ¿Estás consciente del proceso? ¿Estás consciente que estás en un proceso? Bueno, hoy quiero traerte de nuevo una reflexión sobre las conexiones que hay entre saga. Y esto viene a cuento que me pasó, hoy a la mañana me pasó con unas preguntas, me pasó ayer con un intercambio con una imparable, con una mente imparable. Por eso voy a hablar de mentes, no de personas. Bueno, estaba interesada en aprender, entonces la invité para uno de los talleres que tenemos ahora este domingo. Entonces me contesta que bueno, que me agradecía, pero que no creía conveniente hacer ese taller, porque como ella tiene solamente el tomo uno el taller es sobre el tomo uno y el tomo 8, ¿no? Entonces ella me decía que no creía conveniente hacer el taller porque como ella solamente tiene el tomo uno y la saga completa de cómo ser millonario, creía que no era prudente hacer eso, ¿no? Entonces, eh, nada, fluí y me quedó esta reflexión para hacerla hoy, ¿no? O sea, no le parece conveniente estudiar el tomo 8, ¿sí? Que es el libro del dinero y que corresponde a la saga La voz de tu alma, pero sí parece que es correcto saltar a la saga de cómo ser millonario. Entonces, un poquito disparado por esa situación, es que te quiero contar para que vos puedas ver la conexión. Yo desde el 2018 que vengo estudiando y aplicando los libros, pasito a pasito, ferozmente, como nos dice Jeff Bezos. Y en estos dos libros aparece un concepto que es el tema del miedo, ¿sí? El miedo aparece en el tomo uno en la parte de causa y efecto, ¿sí? Y el miedo aparece en Vuélvete Millonario, en Vuélvete Imparable 2 de la saga Cómo ser millonario, en el capítulo que se llama, sí, se llama así, ¿qué es lo que puede fastidiar todo esto que has aprendido en este libro? ¿Qué es lo que puede fastidiar todo esto que has aprendido en este libro? Te respondo lo que puede fastidiar, que es el miedo. Entonces, ¿por qué? Digamos, acá trabaja el miedo y acá lo vuelve a trabajar. El tema es que si vos seguís el paso del maestro, el paso del mentor, la hipnosis es un planteo de un proceso, ¿sí? Proceso que está marcado acá, que tiene 6 pasos y después pasamos a la parte práctica. La gente lo que está haciendo, sin darse cuenta, es saltar a las otras sagas. Entonces, ¿qué ocurre? Le quedan huecos. Es entender que esto es jardín de infante y esto es el nivel secundario o el bachillerato, depende del país que me escuches. Esto es jardín de infante y esto es secundario, ¿sí? O bachillerato. Y la saga de secretos revelados es la universidad, la facultad. Entonces esto de poder entender cómo está interconectado. Entonces, quiero que te quede esto. Miedo, miedo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pensá en tus hijos en jardín. ¿Está? Vieron cuando estaban en jardín, vieron los números, ¿sí? Pero lo vieron diferente después en la primaria y lo vieron diferente en secundaria o en bachillerato, ¿está? Y lo van a ver distinto si van a un profesorado de matemática, pero siempre sigue siendo el mismo contenido, el mismo concepto, número. La IN lo que nos hizo, lo que nos regaló, es la posibilidad de que sigamos sus pasos, de que sigamos sus pasos. Por eso no hay que saltearse el orden de la saga uno con la saga 2. Porque, por ejemplo, para ser millonario, vos tenés que haber adquirido la frecuencia del dinero, la frecuencia de la abundancia. Si vos no adquiriste la frecuencia de la abundancia, difícilmente vas a poder conectarte con el millonario. Es lo que siempre explico con respecto a los celulares, ¿no? O sea, yo puedo tener un celular, una línea, puedo tener pago el abono, pero si no tengo señal no me puedo comunicar con nadie. Bueno, para la manifestación pasa lo mismo, tienen que estar alineadas las tres dimensiones. Entonces, si yo no consigo la frecuencia del dinero, no puedo trabajar el millonario, ¿sí? Entonces te quiero leer un poquito, ¿sí? Para que veas, ¿no? Dice, esto trabaja sobre el principio causa y efecto y justamente una de las causas que no producen efecto, dice en el libro La voz de tu alma, es el miedo. Entonces dice, eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida satisfactoria y feliz. ¿Está? Eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida satisfactoria y feliz. Entonces, cuando esta página aparece, vos tenés que trabajar sobre tus miedos.
¿Trabajaste tus miedos para poder después saltar al vuélvete millonario, al cómo ser millonario? Entonces, acá te dice, eliminar nuestros miedos. Cuando terminaste el libro, ¿trabajaste sobre tus miedos? ¿Los eliminaste? Porque eso va a hacer que no puedas pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, hacer el milagro. Pues justamente con miedo no puedes hacer un milagro. Entonces la gente pasa página y no toma acción. O sea, la hoja se dio la vuelta y después ya desapareció. Eso que decía, eliminar nuestros miedos. ¿Sí? Por eso, paso a paso, ferozmente. El año pasado hice mi lectura número 21 del libro La voz de tu alma, por eso está tan destruido. ¿Sí? Y eso es la forma que me dio de poder tener el proceso para materializar. ¿Está? Entonces, pasito a pasito, ferozmente. ¿Sí? Pasito a pasito. Cada página es una invitación a la acción. No es un libro, no es un libro para leer. Este es un libro para aplicar. Por eso dice en el libro, lee, aplica, practica, practica, practica. ¿Por qué? Porque vos aplicando vas a encontrar ensayos y errores. O sea, no va a ser fácil llegar, digamos, a trabajar con todos los miedos, obviamente. Lo importante es empezar a arrancar. ¿Por qué? Porque para el otro nivel, que es cómo ser millonario, vuelve, digamos, a ese punto, ¿sí? Pero vos te tienes que haber encontrado con aprendizajes de los 6 primeros tomos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Dice, mira, eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida satisfactoria y feliz. Dice, tenemos 7 miedos. ¿Te acordás de este concepto que hay 7 miedos? ¿Sí? Y si lo sabes, te pregunto, ¿reconoces en tu vida cuál de esos 7 miedos está vibrando muy, muy, muy fuerte y que te está impidiendo que tomes acción y que vayas al siguiente nivel? Para pensarlo, te la dejo picando. Tenemos 7 miedos, ¿sí? ¿Lo sabés cuáles son los 7 miedos? A ver, sin mirar el libro, ¿cuáles son los 7 miedos? Te estoy desafiando, porque esto es para aplicar, ¿sí? Para saber, esto es sabiduría. Vos tenés que adquirir sabiduría, no tener información, no repetir como loro, sino tener sabiduría. O sea, la sabiduría que es la tomada de acción. Tenemos 7 miedos básicos, de los cuales pueden surgir derivaciones. O sea que de los 7 miedos se pueden ir otras derivaciones. ¿Está? ¿Y por qué el miedo es tan importante? Bueno, porque en nuestro cerebro reptiliano, el cerebro de la supervivencia, está en el software el miedo. ¿Y por qué está el miedo? Porque bueno, Dios lo implantó en los primeros reptiles por una cuestión de supervivencia. Si yo tengo miedo, si yo era un animal chiquitito, no me enfrento a uno gigante. Si yo tengo miedo de perder la pareja, porque se buscaba la procreación, digamos, la cuido. Y así el miedo servía para algo positivo. Cuando llegamos a nuestro cerebro humano, ese miedo sigue activado, digamos, entonces nosotros tenemos que aquietar porque no tenemos esos miedos. Pero hoy por ahí la gran bestia es mi jefe, la gran bestia es mi pareja que me maltrata, ¿sí? Entonces por eso está en este software el miedo, pero no tenemos que hacernos carne del miedo, tenemos que trabajar nuestra parte consciente, ¿sí? Que el miedo nos impulsa a los cambios. Entonces, vamos a analizarlos un poquito más a fondo. Todos ellos tienen un origen genético, por eso te decía esto, lo genético ¿dónde está? En el cerebro reptiliano, ¿sí? Tenemos 3 cerebros, por las dudas, está claro. Cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se aparece, después aparece el cerebro mamífero, que se anexa al reptiliano, ¿sí? Y cuando nacemos los humanos, ¿sí? Nos formamos los humanos, aparece el cerebro racional, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, que está acá arriba, que se llama corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos eso, pero te acuerdas que la índice, el 2% es genética, el resto es programa. Entonces, la idea ¿cuál es? ¿Sí? La idea es que reconozcamos estos miedos, primero que los enumeremos, que sepamos cuáles son, y después saber cuál es el que me está resonando, el que me está provocando que yo no pueda mover el culo, ¿sí? Dice, vamos a analizarlos un poquito más a fondo. Todos ellos tienen un origen genético y también en nuestras creencias. O sea que hay una parte genética, que es esto que te decía, es parte del cerebro reptiliano, y el otro está puesto por el tema de las creencias, el programa que nos implantaron en nuestra corteza prefrontal, en nuestro cerebro racional, ¿sí? Y que está compuesto también por las mentes, la mente consciente y la mente subconsciente. En la mente subconsciente están estas creencias que nos habla la IN. Dice,
Hay varios miedos, entonces está el miedo a nuestra muerte y a la de nuestros seres queridos. El miedo a la muerte, a nuestra muerte y a la de nuestros seres queridos. Fíjate hoy con el tema de la pandemia, este miedo está a flor de piel en toda la humanidad y con eso estamos vibrando, ¿sí? Otro, ¿sí? Mira, segundo, miedo a perder el dinero. Miedo a la enfermedad, ¿sí? Miedo a la enfermedad. De nuevo, lo conectamos. Vos fíjate, la pandemia estuvo muy bien pensada, ¿sí? Ahí tenés dos puntos de miedo que te anulan, que te sacan de eje, que te sacan del enfoque de tu planificación, de lo que viniste a hacer. El miedo a que alguien muera y el miedo a la enfermedad. Por eso, si yo soy consciente, puedo trabajar con estos principios y me solucionan la vida. Después, el miedo al desamor. ¿Sí? ¿Cuántos están pasando el miedo al desamor? Miedo a las críticas y al rechazo. ¿Sí? Hoy redes sociales, digamos, los pulgar para abajo, los comentarios. Vos fíjate cómo esto, que es un conocimiento, se traslada a la vida cotidiana. El miedo a la vejez, ¿sí? Y el miedo al fracaso, ¿sí? Fíjate, el miedo al fracaso nos impulsa a no accionar. Esto es lo que dice del miedo. Bueno, está desarrollado cada miedo y te pide, digamos, que hagas algunas cositas. ¿Vos las hiciste, esas cositas? Porque si vos la trabajaste y estuviste haciendo durante toda la lectura un trabajo sobre los miedos, acordate, el miedo está en causa y efecto, porque justamente el efecto que yo tengo es por el miedo. O sea, yo no muevo el culo por el miedo. Si no trabajo el miedo, como dice acá, no identifico cuál es el miedo capitán que me está, digamos, acosando, y no trabajo sobre las creencias que lo alimentan, estoy como en la nada. Por eso, cuando llego a cómo ser millonario, y puntualmente, fíjate que este es el 2, ¿sí? El vuélvete imparable 2, o sea que hay uno anterior, vuelve a hablar sobre el miedo, dice, así pues, ¿qué es lo que puede tirar por el suelo todo el conocimiento aprendido en este libro? Así pues, ¿qué es lo que puede tirar por el suelo todo el conocimiento aprendido en este libro? Vos fíjate, jardín, ¿sí? Jardín, bachillerato, ¿sí? Fíjate, a ver si puedo hacer equilibrio. Fíjate que acá decía esto. Eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida satisfactoria, ¿sí? Causa y efecto, ¿sí? Entonces, justamente el efecto sería que nos está impidiendo, ahí después leo todo, que está impidiendo, digamos, que podamos ser nuestra mejor versión. Entonces, acá lo vuelve a reforzar, ¿sí? La respuesta es el miedo, que significa tirarlo todo por los sueños, que significa tirarlo todo por los sueños y echarlo a correr. Eso hace la gente que tiene miedo. Debes aprender a no evitar el miedo, sino a abrazarlo. Debes aprender a no evitar el miedo, sino a abrazarlo. ¿Cómo abrazar el miedo? Si el miedo es algo feo. Acordate, ¿sí? El universo se expresa con nuestra vibración. La vibración que le mandamos, el universo nos responde a nuestra vibración. Si aparece el miedo es porque adentro nuestro, por correspondencia, por mentalidad, por mentalismo, hay ese componente. Entonces está la oportunidad, ¿sí? Está la gran oportunidad de vencer ese miedo. Por eso se nos presenta nuestro campo vibratorio, porque el universo lo que está buscando es nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión depende de trascender ese miedo. Por lo tanto, hay que trabajarlo, hay que saltar el obstáculo y seguir nuestro camino hacia nuestro logro. El miedo te indica que estás saliendo de tu zona de confort. Fíjate, el miedo, ¿sí? Te indica que estás saliendo de tu zona de confort. Es la señal inequívoca de que estás creciendo, ¿sí? Y acá hago un paréntesis. En el libro Cómo atraer dinero habla mucho de la zona de confort, da un concepto nuevo sobre la zona de confort para poder abrir la posibilidad de, digamos, de la abundancia y de atraer dinero. Entonces vos fíjate, tomo 1, ¿sí? O saca 1, tomo 8, tomo 2, devuélvete imparable. ¿Estás pudiendo ver la conexión? Porque entre tanta información no quiero que te pierdas. O sea, están conectados. Ah, Carlos, entonces si leo este no, si leo este va a ser más fácil. No, porque primero tenés que pasar por jardín. Vos a tu hijo no lo mandarías al bachillerato o al secundario, porque vos decís, ay, mi hijo es inteligente y va a aprender. No, o sea, vamos en un proceso, entonces es importante que puedas entender este proceso, ¿sí? Te sigo leyendo. Por lo tanto, no es una emoción negativa.
fíjate, no es una emoción negativa, sino un indicador positivo de tu futuro éxito, siempre y cuando no dejes que te limite. Fíjate lo que dice, por lo tanto no es una emoción negativa, sino un indicador positivo de tu futuro éxito, siempre y cuando no dejes que te limites. Entonces, ¿qué hizo Laín? Yo te quiero contar que descubras qué hizo Laín. En el tomo 1 nos define los miedos, ¿sí? Y nos pide que lo identifiquemos y que trabajemos con él, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el primer tomo. Más adelante nos enseña que el miedo no es un problema, que el miedo es una ayuda, el miedo es un destapador de acción. Entonces, si yo logro entender esto, pero primero tengo que haberlo trabajado, si no tengo que estar trabajando y entendiendo esto, obviamente, si vos estás acosado por deudas, por un marido explotador, poder entender, digamos, que es tu amigo y vos le vas a decir, Laín, que mi amigo, si me está provocando dolor, por eso primero hay que trabajarlo, primero conocerlo, reconocerlo en uno y trabajarlo, para después poder llegar a otro punto de aprendizaje, que es entender que, dice acá, el miedo no es una emoción negativa, sino un indicador positivo, de tu futuro éxito, siempre y cuando no dejes que te limite. Es un indicador positivo. Si yo estoy muy en la tercera dimensión, estoy viendo la carencia, por lo tanto, al ver la carencia, no veo esa posibilidad, no veo el amor del universo que me está dando algo positivo. Entonces yo me cierro en la tercera dimensión y eso a muchos imparables los para, los deja en pausa, los deja en suspenso, ¿sí? Para mí es muy importante que puedas entender esto, más que leerte, que puedas entender las conexiones, que entiendas que la IN nos hizo un proceso maravilloso, nos acortó el camino para el éxito, por eso lo bendigo como mi mentor, y me encantaría que vos también puedas dejar ese hábito, esa identidad de lector, y que te pongas a hacerte un estudioso de esto, porque si vos lo estudiás, esto te va a llevar a otro nivel garantizado. Yo lo estoy experimentando, y esto es fantástico, por eso quiero que vos también lo sepas, ¿sí? A la mayoría de personas, nos dice Envuélvete Imparable 2, el miedo les detiene, pero al imparable el miedo le impulsa. Un guerrero imparable siente el miedo y lo hace de todas formas. Tiene miedo, pero lo hacen, porque les da más miedo no hacerlo. Se tiene más claro que no hacerlo va a hacer que no lleguen a sus metas, que no lleguen la manifestación, que no llegue su cambio. Por esto que te decía, porque ya entendimos que en el principio de causa y efecto, si yo tengo miedo, que es una causa, el miedo es una causa para no manifestar, el efecto sea que no se manifieste. Entonces, como nosotros aprendimos acá, ¿sí? Y somos imparables, el miedo nos impulsa, conocen las consecuencias horrorosas en su vida por no hacer las cosas que saben que tienen que hacer. La gente de éxito no le llama miedo, le llama estrés, y lo utilizan para avanzar. El miedo viene a hacer las cosas más importantes de lo que son, por lo tanto hay que reconvertirlo y verlo desde una perspectiva diferente. El miedo, fíjate lo que dice, vamos a detenernos en esta frase, el miedo viene de hacer las cosas más importantes de lo que son. Que tenga un jefe explotador no es lo importante es cómo yo acepté, cómo yo ingresé a ese lugar, cómo dejé que mi vibración se la regalara a esa persona. Eso es lo importante, no la persona. Por eso yo tengo que correr a la persona y ver que, como soy responsable, la regla número 1, acordate, yo soy responsable 100% de lo que me ocurre. Entonces, ¿por qué dejé ingresar a ese jefe maltratador, y explotador? Entonces, eso es lo que yo me tengo que estar preguntando, no ponerle foco, digamos, a lo malo que es, sino entender por qué desde mi juego vibratorio propuse que apareciera esta persona que me está desarmonizando, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender en este tomo. Por eso no saltes, ¿sí? No saltes. Ningún papá va a anotar a su hijo en 5º grado si tiene 4 años, por más que lo quiere, que quiera que aprenda. Cualquier papá sabe que es un paso, es un proceso que tiene que hacer. Nuestro papá universo también, y nos bendice con nuestro mentor, que
nos hizo cada libro, cada paso a paso, para poder llegar a ser nuestra mejor versión. El miedo viene de hacer las cosas más importantes de lo que son. Por lo tanto, hay que convertirlo y verlo desde una perspectiva diferente. Aquello a lo que alimentas crece. Si alimentas tu miedo, este crecerá. Pero si alimentas tu sueño, el deseo también crecerá. ¿Sí? Y me quedo con esta frase para cerrar. Aquello a lo que alimentas crece. Entonces, ¿qué estás alimentando? Te estoy preguntando esto. Anótatelo. ¿De qué te estás alimentando? Anótatelo en tu cuaderno. Si alimentas tu miedo, este crecerá. Pero si alimentas tu sueño, el deseo también crecerá. Entonces, tenemos la posibilidad de elegir. Tenemos libre albedrío. ¿Qué elegimos? ¿Está? Que crezca nuestro sueño o que crezca nuestro miedo. Acordate, esto es un paso, ¿sí? Saltarlo va a hacer que tengamos este vacío y que después no lo podamos interpretar, que no podamos sacarle el jugo al máximo, ¿sí? Gracias por quedarte hasta acá escuchando. A los que lo van a escuchar después, también los bendigo y espero que puedan sacar algo. Voy a ver si puedo leer. Lore dice, yo cuando leí por primera vez el segundo tomo de Cómo ser millonario, volví enseguida a la voz porque me di cuenta de que todo lo que escribía en los ejercicios venían de estos miedos básicos. Está, a ver si puedo ver todo. Y me di cuenta que necesitaba volver a trabajarlo. Muy cierto lo que decís. Gracias, Lore. Es así. Está bueno que tengamos más testimonios para que no sea mi mirada nada más, ¿no? Así que bueno. Buen día, Carlos, totalmente de acuerdo. La gente se saltea pasos en el aprendizaje pensando que así van a obtener resultados más rápidos sin tener en cuenta que todo cambio requiere un proceso. Espectacular, Antonio, muchas gracias. Te agradezco que estés hasta acá, espero que esta inspiración te haya servido. Acordate, estás para dar y contribuir, que estás dando y que estás contribuyendo, ¿sí? Esta es mi contribución de hoy. Así que te veo en la cima, ahí es donde vamos a terminar todos los verdaderos imparables, ¿sí? Los águilas de la a la cima.